Metaldeck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura, presenta En la Hora de la Verdad, a través de Radio Red, hoy en la historia. En el año de 1994, en un día como hoy, murió Karl Popper. No sabe la gente del común quién es Karl Popper. Bueno, uno lo entiende, pero hay algo más grave que eso. Y es que en las facultades donde supuestamente enseñan ciencia política, tampoco sabe quién es Karl Popper. Un día hablé con una persona ya graduada en ciencia política y le dije, dígame, allá en la facultad los obligaban a leer a Hayek. Me dijo, ¿Hayek? ¿Quién es ese? Dije, ¿les enseñaban o les obligaban a leer a Raymond Aron o a Jean-François Revel? Me puso una cara de escepticismo como diciendo, ¿y eso de qué se trata? Y le dije, ¿y a Ludwig von Mises y a Karl Popper se los obligaban? Es decir, ¿era lectura obligada? Pues seguramente los profesores de ciencia política tampoco saben quiénes son esos señores. Es decir, el pensamiento político del siglo XX no existe en las facultades de ciencia política. Y eso sí, es el acabose, es el acabose. Es como si en las facultades de Derecho, estudiando el Derecho Civil, nadie supiera quiénes eran las institutas de Gallo, ni oyera hablar de Papiniano y de Modestino y de Paulo, en la época moderna, hablando de Derecho Civil, no supieran quién fue Planiol, quiénes eran los señores Planiol y Riperi, Jocerán, y Colán y Capitán, y Baudrillard, Cantinerí, y los hermanos Massot. Entonces, no tendrían ni idea de dónde viene nuestro derecho civil y de nuestro derecho administrativo si nunca oyeron hablar de los grandes administrativistas franceses, de Ribérot y de Balin y de Oriot ni la menor noticia. Y entonces, pues, ¿dónde aprendieron derecho administrativo? Y si estudian contratos administrativos y no saben del Obader y no saben de los grandes maestros argentinos. Ustedes sabían que los maestros argentinos, como por ejemplo Marienhof, la más grande obra sobre contratación administrativa en América la escribió Marienhof, que no es austríaco ni alemán, es argentino. Bueno, pues lo mismo pasa con la ciencia política. Y vamos a hablar de Karl Popper y un libro que nadie puede dejar de leer si tiene la pretensión de saber algo de ciencia política. Se llama La sociedad abierta y sus enemigos. La sociedad abierta obviamente se opone a la sociedad cerrada. Karl Popper estaba escribiendo su libro y lo escribió nada menos que entre los años dramáticos de 1938 y 1943, es decir, en la Segunda Guerra Mundial. Y dijo, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es una lucha por la supervivencia de la sociedad abierta en frente de la sociedad cerrada. Dice aquí en uno de sus párrafos más concluyentes, también ahora seguiremos llamando sociedad cerrada a la sociedad mágica, tribal o colectivista, y sociedad abierta aquella en que los individuos deben adoptar decisiones personales. Esa es la diferencia. La sociedad colectivista, la sociedad cerrada, es aquella en la que se hace lo que Popper llama la ingeniería social. Es decir, a la gente le dicen qué es lo que tiene que hacer, cómo se tiene que comportar, cómo tiene que vivir por cuenta del Estado. En la sociedad abierta, es sociedad abierta en la medida en que se educa gente para la libertad, para tomar sus decisiones, para vivir como conviene a los postulados que él mismo se crea libremente. La sociedad abierta es la sociedad liberal en su mejor sentido. En Europa ser liberal es ser conservador. En Colombia, bueno, cuando se era realmente conservador. Karl Popper es el gran pensador de la sociedad abierta. Por ejemplo, la ingeniería social que trató de hacer Platón en la República es un blanco definitivo de Karl Popper.
Dice, eso que quiso hacer Platón, eso es la peor ingeniería social. Dividir la sociedad en 3 grupos. Entre el grupo de abajo, el de los que se ocupan del comercio, del desarrollo económico, la parte del estómago en las elaboraciones platonianas. Para una segunda parte que es la de los guerreros, los que trabajan en el corazón, los que están destinados a defender la sociedad. Y una tercera parte de la sociedad que es la que se ocupa de la inteligencia, de la razón, los sabios, que son los que tienen que conducir la sociedad, los más sabios. Eso es pura ingeniería social. Eso impide el tránsito de unos grupos a otros grupos y de unas personas que se pueden pasear por todos los niveles de la sociedad para producir con su libertad, con su fuerza creadora, un resultado magnífico que es una sociedad abierta. Que esa sociedad abierta es la que permite desarrollar naciones libres. Y en la medida en que las naciones sean libres, la gente es libre, la gente es feliz, la gente tiene un horizonte. En las sociedades cerradas, colectivizadas, lo que hay es la penuria de la incapacidad de cada uno para afrontar su destino. Siempre cuando hay una situación difícil a alguien le pregunta, ¿y usted qué va a hacer? Esperando a ver qué puede hacer el gobierno por mí. Porque como le enseñan a la gente a que el gobierno lo hace todo por todos, a que dependemos del gobierno, a que dependemos del Estado, nadie toma la responsabilidad de vivir, de superarse, de formar su destino, de crear sus iniciativas propias. Karl Popper es el gran teórico de la sociedad abierta, enemiga de Platón, como lo dijimos, y en la época moderna, elegida de Hegel, que fue el que dijo la barbaridad de que el Estado era Dios sobre la tierra, de que el Estado era todo, de que el Estado era la máxima realidad, y esa máxima realidad es la que se impone sobre la gente. Cuando Popper escribía entre 1938 y 1943, los discípulos de Hegel estaban enfrentados a los discípulos de las sociedades abiertas, de las sociedades libres. Por una parte era Hitler, y por una parte era Mussolini, por la otra parte era Churchill, por la otra parte era Roosevelt. Eran los que defendían la tesis de la sociedad abierta. Desgraciadamente, por esas vicisitudes de la historia, entre los amigos de la sociedad abierta se coló Stalin. Para detener a Hitler era tal el peligro que Hitler representaba que armaron a Stalin, al monstruo de la sociedad cerrada. Y por eso, terminada la guerra, empezó la nueva guerra contra el otro profeta de la sociedad cerrada, el peor de todos, Stalin. El telón de acero, la historia de la humanidad a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial fue la historia de la lucha contra ese monstruo de Stalin, contra el que seguimos luchando. Las FARC son los discípulos de Stalin. Las FARC y los que están alrededor de las FARC, esos bárbaros de Timochenko y de Márquez que van a haber sabido nada de Stalin ni haber leído una biografía de Stalin. Uno le dice, ¿quién fue Helenka Gordakos? Y le dice, ¿quién es esa señora? ¿De qué se trata eso? ¿Y quién es Robert Service? Los grandes biógrafos de ese monstruo que fue Stalin, que creó una sociedad como la sociedad cubana, una sociedad de siervos, una sociedad de esclavos, como la que creó la sociedad de Chávez y de Maduro, una sociedad de siervos, una sociedad de esclavos, como la que quiere crear Juan Manuel Santos Juanpa en Colombia, una sociedad de siervos y de esclavos. Enfrentados a ellos, la sociedad de hombres libres. Por eso dijo, con plena conciencia y con pleno conocimiento de causa, Álvaro Gómez Hurtado, a quien tuvieron que asesinar para callar esa voz, para detener ese ímpetu. Yo soy el último de los liberales. Y era la verdad, porque los conservadores eran los últimos liberales que quedaban. Cuando los conservadores renunciaron a su credo, renunciaron a sus principios, renunciaron a crear en términos de Popper una sociedad abierta, una sociedad de hombres libres, una sociedad de personas que son capaces de tomar en sus manos las riendas de su propio destino.
para suplirla por una sociedad de esclavos, de esos que están preguntándose a toda hora ¿qué puede hacer el gobierno por mí? Porque yo no puedo hacer nada por mí. El gobierno, que debe intervenir solamente en cuanto sea necesario para permitir que la gente sea libre, sea productiva, sea creadora, esa sociedad es una sociedad abierta en términos de Karl Popper, que murió dejándole al mundo ese gran legado, un libro definitivo, un libro fundamental, La sociedad abierta y sus enemigos. Hoy en la historia, en la voz del doctor Fernando Londoño Hoyos, en la hora de la verdad, son las 9 de la mañana, 8 minutos. En tu próxima obra, metalízate. Con Metal Deck, cambia el sistema tradicional de entrepiso por el revolucionario Metal Deck Acesco. Con mayor fuerza estructural y más resistente a la corrosión, al fuego y al paso del tiempo. Metal Deck cambia la forma de construir, cambia la vida. Exige calidad Acesco.